Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto esta mañana a la doctora Marlene Sica, es la directora general de salud del Ministerio de Salud Pública. Doctora, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, el madrugón para usted no es tampoco nada que deba ser considerado extraordinario, de hecho lo hace todos los días. Al contrario. Y bastante temprano, ¿no? Sí, los compromisos con los niños, por ejemplo. Sí. Bueno, así que le agradecemos estos minutos que le ha restado un poco a esa cobertura familiar. No, para nada. Para temas de alta sensibilidad. ¿Es de tomar mate, doctora? Sí. Exactamente, bueno. Soy vaga para cebarme mate. Para cebar. Me gusta que me ceben, pero parece todo un arte. Allí hay una primera consideración, tiene que ver con la yerba mate. ¿Es de las que elige, por ejemplo, en detalle la yerba en cuanto a su composición o va por el gusto más que nada? No, tengo que ser sincera, no, es por un gusto personal y familiar vinculado a la elección. Pero no miro, no es en el método de elección de optar por una marca o por otra el contenido específicamente. Claro. Ahora estamos hablando de este asunto que, no sé, tengo la percepción que asomó hace relativamente poco tiempo, estas composiciones que podrían ser dañinas para la salud. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de un lapso de 15 días para que las empresas adecuen sus protocolos de seguridad sanitaria. Sí, exactamente. A propósito de todo lo mediático y de todo lo que determinó el año pasado concretamente y que se repicó, por decirlo de una manera muy sencilla, este año, con el hecho de que Uruguay, al igual que otros países de la región, internaliza un reglamento técnico Mercosur en los cuales se establecen los límites máximos de los contaminantes inorgánicos en alimentos, de los cuales hay otros alimentos y específicamente la yerba, que determina, para hacerlo de una manera muy sencilla, algunos de los niveles aceptables, máximos aceptables de plomo, cadmio y arsénico en algunos de ellos. Cuando se comienza con este control específicamente para determinar si se puede o no comercializar el ingreso de la yerba al país para poder ser comercializada, allí comienza a verse que había lotes de yerba sin discriminación de marca comercial, lotes en general, que estaban por fuera de ese límite aceptable del punto de vista del límite máximo para ser comercializado. Allí en eso comenzamos un relevamiento para ver si eran casos aislados o efectivamente era justamente una situación que se daba de hecho a nivel de todas las marcas comerciales y lo que se estaba comercializando, y así se llegó. Posteriormente de eso y el Poder Ejecutivo, representado por algunos ministerios en particulares, liderados, si se quiere, por el Ministerio de Salud, vinculado a un planteo específicamente de seguridad alimentaria y para valorar en condiciones de inocuidad el alimento que se consume, porque si bien la yerba, esto es muy cuestionable lo que voy a decir, la yerba no es un elemento en realidad que se utiliza como si bien es de amplia utilización, no es un elemento que se considera básico o imprescindible en la alimentación. Claro, parece paradójico acá en Uruguay. Exactamente, pero bueno, es de alto consumo y eso ha definido que tuviéramos una necesidad imperiosa de establecer una modificación que se establece en un decreto presidencial que fue firmado, si no recuerdo mal, a mediados de junio, el 17 de junio concretamente de este año, que ahí establece lo que usted refiere. Primero, un plazo de 180 días para la adecuación no solo para la presentación de los planes, para la conformación de un comité técnico interdisciplinario y también de alguna manera con varios ministerios establecidos y participando de eso, liderado desde el Ministerio de Salud, y también la solicitud a las empresas de no solo la presentación de ese plan de adecuación, sino también un establecimiento de cómo se van a adecuar para cumplir esa normativa. Bien, las empresas deberán remitirse de pronto también a las plantas envasadoras, se me ocurre en algunos casos. Ahora, usted mencionaba los elementos que estaban por encima de lo normal o de lo recomendable. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la salud? Bueno, eso en realidad también hace lo complejo de este tema. ¿Por qué? Porque esto también se ha señalado en algunas oportunidades, el hecho de la modalidad de consumo en Uruguay, sí, del tipo de la yerba concretamente, es bien diferente a otros alimentos. Ajá. La importancia fundamental, y esto es que esas mediciones de límites máximos, tanto de plomo, de cadmio y arsénico, están establecidos en la yerba seca, por decirlo de alguna manera, y no en el extracto acuoso o en lo que en realidad en la infusión. En la infusión. Entonces, concretamente,
importante, y eso es lo que ahora en el plan de adecuación se establece, justamente es decir, bueno, tenemos que medir, simplemente cuantificar cuánto de esa cantidad pasa a lo que nosotros bebemos de alguna manera o consumimos, que no es la yerba en el producto seco, sino en lo que en la infusión que determina el consumo de agua de alguna manera con producto de yerba. Bien, ¿hay un efecto de acumulación, un efecto residual en estos elementos? Sí, y aquí tenemos ciertas dificultades desde el punto de vista técnico en la evidencia científica disponible. Si bien hay mucha evidencia científica disponible en lo que respecta a infusiones en general, y concretamente en té y en otro tipo de infusiones, en yerba mate no necesariamente tanto. En el Uruguay somos uno de los pioneros, si se quiere, justamente en la investigación, y desde la Facultad de Medicina y desde otras facultades también, inclusive el Polo Tecnológico de LATU y la Facultad de Química, el Polo Tecnológico de Pando y la Facultad de Química, así también como LATU, también tienen estudios vinculados a la infusión, pero no hay una vasta bibliografía vinculada a esto a nivel internacional. Bien, no alarmar, pero sí advertir en Totalmente. todo caso. Sigue siendo de cualquier modo una infusión sana, digámoslo en términos generales. Sí, hay estudios que lo demuestran, y aquí lo demuestran, y a propósito del año pasado y este año, hay estudios que en realidad, pruebas analíticas que demuestran que el pasaje de plomo y de cadmio a la infusión en realidad no es significativo y no tendría ningún efecto sobre la salud. Pero independientemente de eso, que sí contamos con esos estudios y que también las empresas lo han aportado, porque esto es muy importante, la colaboración de las empresas en esto ha sido muy importante, no solo en proporcionarnos los datos que ellos tenían de forma muy proactiva, por decirlo de alguna manera, y preocupados por el producto de los cuales son responsables de la comercialización, sino que también lo importante de esto es que se generó una instancia de concientización, no solo en la población, sino también en todos los actores que involucran en esto. Bueno, se supone entonces que en 2 semanas quedará el tema abordado como corresponde. Usted hablaba de seguridad alimentaria, con protocolos internacionales que debe cumplir Uruguay, pero ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Hay muchas vulnerabilidades hoy? No, en realidad lo primero es un tema que está muy en boga, por decirlo, pero no de moda, solamente es el hecho de hay una preocupación mundial de brindar no solo la alimentación en condiciones adecuadas, no solo de seguridad, sino en los contenidos, un poco en eso que usted comenzaba la nota refiriendo, en responsablemente consumir los alimentos, no solo en contenido calórico, sino también en la elección responsable en el momento. Esto tiene que ser de parte del usuario o del consumidor. Hay múltiples responsabilidades en esto y múltiples actores que están involucrados en este tema. Concretamente es desde un packaging, un envase adecuado, en condiciones adecuadas, con un rotulado específico, hasta la certificación de parte de que ese contenido que está establecido en el rotulado sea así. Es decir, es un tema extremadamente complejo, muy interesante, y desde la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales también lo toman como un tema de preocupación y ocupación del punto de vista sanitario. Bueno, llama la atención la dificultad que uno a veces se enfrenta para detectar simplemente un dato que es seguramente el más relevante, la fecha de vencimiento de algunos alimentos. Sí. Hay que buscar bastante, demasiado. Sí, en eso estamos en este momento refiriendo inclusive también con las intendencias, concretamente con la Intendencia de Montevideo y otros, porque aquí, como yo le decía, hay múltiples actores que están involucrados en este tema, y no solamente el Ministerio de Salud, involucrados justamente en lo que establecer, plantearnos nuevamente qué características debe tener un rotulado para tener algunos de estos aspectos. Hay elementos básicos que deben tenerse, pero también que sea amigable de alguna manera o entendible por parte de la población. Bueno, estamos hablando de temas muy cercanos, empezando con la yerba, con ese elemento indispensable para los uruguayos. Ahora nos vamos a otro que es gravísimo y no sabemos cuán distante estamos de él, el ébola. Una sensación de que está comprometiendo ya la salud global. ¿Usted comparte esa inquietud respecto a los riesgos para la salud mundial en este momento como consecuencia del ébola? Sí, sin duda, y esto lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud, de los cuales establece una alerta a nivel internacional y mundial vinculado a estos brotes determinados y concentrados de alguna manera en 3 países de África Occidental, de los cuales lo establece como los brotes que, si bien
esto no ha tenido el estatus, o por ahora no tiene el estatus de declarado como epidemia, sí determina una alerta a nivel mundial por diferentes mecanismos. Uno de ellos sí, sin duda, que dado el tránsito de, en realidad no solo de personas, sino también el comercio internacional y la globalización, obviamente, que no estamos ajenos, por más que estemos a muchos kilómetros de diferencia del punto de vista y en otros continentes. Eso no implica que la Organización Mundial de la Salud, a través de diferentes alertas sanitarias que establece y por diferentes herramientas jurídicas de los cuales los Estados miembros, con partes o no, tenemos obligaciones no solo de notificar, sino también de una vigilancia y una respuesta activa. Concretamente estoy hablando, desde el 2005 se promulgó y se validó en una Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud el Reglamento Sanitario Internacional, de los cuales establece justamente los elementos y los requisitos, por eso en tiempo real. Nosotros como el resto de los países del mundo, independientemente de dónde estemos, estamos en contacto permanente y notificados permanente por posibles alertas o emergencias que puedan determinar algún riesgo para la salud internacional. Bien, doctora, sí que la escuchaba ayer señalar que Uruguay estaría preparado para afrontar la aparición de un caso. ¿Hubo inquietud, preocupación del Ministerio de Salud para saber, por ejemplo, si hay uruguayos en este momento en las zonas de riesgo? Sí, no solo inquietud, sino que tenemos conocimiento y estamos trabajando, inclusive como habitualmente se trabaja en estos casos, con el Ministerio de Defensa a través de sus diferentes direcciones no solo, obviamente, de la notificación y el relevamiento de las personas en contingente, desplegando acciones humanitarias, sino también con otros ministerios involucrados en esto. Estamos en estrecho contacto y además de conocimiento con que necesariamente en estos aspectos de vigilancia y de vigilancia epidemiológica y de respuesta inmediata es necesario tener. ¿Cuántos uruguayos están hoy en zonas de riesgo? Y de pronto, si eso está también desglosado en referencia al número de uruguayos que estarían regresando al país en estos días. Sí, el principal número de contingencia que está en este momento en la República del Congo son alrededor de 2.000, son un poquito menos de 2.000 uruguayos. También hay en Costa de Marfil y en Guinea y también en Liberia, y así como en Sierra Leona. Entre todos ellos andan alrededor entre 7 y 10, concretamente en Sierra Leona hay 3, hay diferentes observadores internacionales. Concretamente en eso, no solo hasta el momento actual, concretamente hasta ayer a la noche, no había en principio ninguna situación que ameritara tomar una conducta de repatriar, por decirlo de una manera, simplemente para que se entienda, claro. No es el término técnico, pero simplemente para que se entienda, de solicitar de que vuelvan estas personas aquí a Uruguay. Están, hasta lo que tenemos entendido, insisto, hasta el día de ayer, en aceptables condiciones del punto de vista sanitario. Si bien tanto los médicos que allí están en contacto, sino también nosotros desde aquí monitoreamos permanentemente la situación. Claro, eso tiene que ver con funcionarios militares, básicamente. Sí. Y personas que hayan viajado por otros motivos a esas zonas, ¿eso sí también ha sido relevado por el Ministerio? Sí, esto está siendo relevado en este momento. No tengo ahora la cifra específicamente, si bien la situación es bien diferente, ¿no? Es bien diferente cuando, y el riesgo de exposición es bien diferente cuando es un turista, por decirlo de alguna manera, en este tipo de virus y con este tipo de transmisión, a que si es una persona que está desplegando una actividad humanitaria o en contacto, porque las vías de transmisión son, y el riesgo de contacto y de estar es bien diferente si uno simplemente va, y habitualmente, si bien se tiene, existe un turismo a esas zonas, no es lo más frecuente, pero en cifras, aún en el momento actual, no lo tengo, pero lo hemos intentado relevar. Correcto, vamos a esperar por esa información. Doctora, me pareció que usted sugería la idea de que ante la aparición de un caso sospechoso sea, y utilizó el término repatriado, para ser atendido acá. ¿Eso es lo aconsejable, lo recomendable, atenderlo acá?
Sí, depende de la situación y sin entrar en aspectos muy técnicos para que se entienda, depende primero de varias cosas. Primero, el estado de situación, obviamente, del punto de vista clínico del paciente en este caso. Segundo, que se debe no solo para garantizar la salud individual de esa persona, sino también la salud del resto de las personas y la exposición del resto de las personas que no solo lo acompañan o que lo deberían acompañar eventualmente, que deberían volver, no solo del hecho del traslado y el transporte aéreo en condiciones sanitarias adecuadas, sino también posteriormente las medidas que son necesarias a tomar aquí en el Uruguay una vez cuando llegue. Esto, si bien la enfermedad causada por el virus del ébola, que así se llama, tiene particular, si se quiere, tiene una respuesta peculiar y un pronóstico bastante determinado. Es decir, la enfermedad comienza con un inicio muy brusco, con una sintomatología que puede confundirse con otros cuadros de impregnación viral. Claramente hay que pensar en el ébola y el contacto y el nexo epidemiológico es muy importante. Y estar en zonas de riesgo, obviamente, es muy importante para llegar al diagnóstico, sino que el hecho de la transmisión, si bien es de persona a persona y está establecido en un contacto directo a través de contacto con órganos o secreciones y fluidos corporales contaminados, o a través también de otro contacto indirecto puede verse, no se contagia a través del hablar, del compartir algún tipo de utensilios, el tomar mate, el consumir agua. Eso es importante para también establecer de no generar alarma frente a los periodos o por lo menos las vías de transmisión. Bueno, pero el plan de contingencia está establecido, digamos. Sí, exactamente. ¿Hay también recomendaciones para que la gente evite en la medida de lo posible viajar a las zonas de riesgo? Sí, eso no solo recomendaciones del punto de vista individual, sino como lo decía al principio, se enmarcan recomendaciones del punto de vista internacional, global, enmarcados justamente en la protección de la salud de la población. Bien, doctora, vamos a esperar que no suceda nada que obligue a poner en marcha este dispositivo que se ha planteado por parte del Ministerio. Estamos al cierre del invierno. Eso seguramente será un tiempo para algunas conclusiones respecto al empuje de enfermedades respiratorias. Hay quienes consideran que fue un invierno, a pesar de ser benigno, que trajo más complicaciones desde ese punto de vista. ¿Es correcto? Parcialmente correcto ese planteo. En realidad sí, del punto de vista del invierno específicamente, concretamente el clima, todos hemos, en realidad, y esto sepan disculpar el planteo, pero sí hay una impresión y establecer que este invierno ha sido más benigno, como usted lo dice, o más benévolo del punto de vista de las temperaturas. Si bien está marcado por periodos de temperaturas muy bajas y fríos muy extremos, pero por periodos muy cortos de tiempo, a diferencia de otros inviernos. Sí, nosotros tenemos una notificación permanente y una vigilancia permanente de las infecciones respiratorias agudas graves con determinados centros que nosotros establecemos, centros centinela, de los cuales identificamos. ¿Y ahí qué número les da? Ahí lo que muestra es que hasta el momento actual se ha comportado de alguna manera muy similar a años anteriores, que sí, concretamente el año pasado y el anterior, sí se tenían casos, no tantos casos como, por supuesto, nunca llegan a la pandemia de H1N1 en el número de casos, pero sí puede haber casos, tal vez menos el número, pero de mayor gravedad en algunos. ¿Y dónde se ve? En aquellos grupos vulnerables y que concretamente los casos más graves son en pacientes no vacunados. Entonces eso lleva a una discusión y posicionamiento nuevamente del tema de uno de los elementos muy importantes, como una herramienta muy importante, que es el hecho de la inmunización, exactamente la vacunación antigripal, y principalmente en los grupos de riesgo, que nosotros tantos hemos marcado y establecido que por suerte, tanto el año pasado como este año, la adherencia de la población en general y específicamente de algunos grupos de riesgo ha sido muy buena. Inclusive... ¿Debería enfatizarse en la obligatoriedad para esos grupos de riesgo? Bueno, eso es toda una discusión, parece que que supiera algo. Ayer, en el día de ayer, justamente hay una Comisión Nacional Asesora de Inmunizaciones, de los cuales tiene un carácter de integración multidisciplinaria, donde hay diferentes actores, no solo la academia, concretamente el Ministerio de Salud y otras, y diferentes
diferentes actores vinculados a esto, que es una de las discusiones que a nivel mundial se tiene, si, esto no estoy planteando que se haga ahora, si la campaña de vacunación antigripal debe ser una campaña o debe, dado que la circulación del virus se ve habitualmente a lo largo de todo el año, debe dejar de ser una campaña y en determinados grupos de riesgo debe ser de carácter obligatorio. Esa es una discusión que está en este momento actual en el mundo y en el Uruguay también. Bueno, seguramente para la próxima campaña de vacunación ya haya surgido algún elemento en ese sentido. Seguramente. Bueno, pero lo cierto es que la gente se vacunó no en el número que ustedes hubieran deseado. Nunca alcanza. Nunca alcanza. Sí, sin duda la respuesta ha sido muy buena y ha sido muy buena en algunos grupos prioritarios, específicamente en el personal de salud, en las embarazadas y en los adultos mayores, pero sí, obviamente, se ha inmunizado la cantidad de personas que nosotros queremos y de hecho vamos a dar por cierre de esta campaña antigripal, vamos a poner, y lo estoy planteando por primera vez, concretamente el 15 de este mes, se cierra formalmente después de casi entre un poquito más de 3 meses de la campaña con muy buena respuesta de la población, pero sí, sin duda que en casi 600.000 dosis que se han, no solo que el Uruguay a través del Ministerio de Salud Pública ha adquirido, sino el hecho también de que se han administrado. Pero sí, obviamente que como usted dice, nunca podemos estar conformes por el hecho de que siempre necesitamos que, si bien esos grupos vulnerables, sí claramente el impacto vinculado a la morbimortalidad, que claramente disminuye vinculado a la vacuna, eso está claramente demostrado desde el punto de vista técnico, hay suficiente evidencia científica que lo demuestra, es el hecho también que sí es necesario siempre insistir no solo en la vacunación antigripal, sino las otras medidas que conllevan a disminuir no solo el contacto, sino la prevención de las infecciones respiratorias. Está bien. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Hay un tema también vinculado al invierno, que es el de las puertas de emergencia. Muchos pacientes agolpados, muchas veces, por lo menos era una referencia de otros años, a la espera del servicio. Eso también tuvo como algunos picos de tensión este año. Sí, primero dejar claro que es habitual y además se ve la estacionalidad, vinculado a la estacionalidad, el aumento de la demanda, no solo de las puertas de emergencia, de las consultas en las puertas de emergencia, de las unidades de cuidados críticos, sino también de las unidades de emergencias móviles para atender esto. Esto habitualmente es así, vinculado en este periodo del año, vinculado justamente a lo que hablábamos previamente, al aumento de las infecciones respiratorias. Pero concretamente, y como usted lo señaló perfectamente, esto no es la realidad que vivíamos años anteriores, ya desde el año pasado y este año, si bien hay algunos, y de hecho no puedo negar que ha habido casos de demoras en la asignación de camas, concretamente en la unidad de cuidados críticos, en algunos, tanto en pediatría, en neonatología o en adultos, no es lo habitual. Por suerte no es lo habitual. Y esto hay múltiples factores en esto. Uno es la campaña de inmunización, otro es la concientización de la población concretamente de tomar medidas y la consulta en los lugares adecuados donde debe consultar. Las personas en general ya no consultan inmediatamente como primera consulta en la emergencia, sino consultan en domicilio o en policlínicas o otros centros cercanos a su domicilio, pero también es el hecho de la generación y el establecimiento de los planes de invierno de todas las instituciones públicas y privadas, que eso también ha llevado el aumento de camas y la asignación de recursos humanos para dar respuesta a esta demanda. Bien, le quiero agradecer muy especialmente, directora. No, por favor, muchas gracias. La directora general de Salud estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y luego de ella continuamos adelante en Tele Buen Día.